En el presente documento audiovisual, eh, viendo la repercusión, ¿no? del anterior vídeo, he decidido hacer una sección, ¿no? En relación a la crítica y a la teoría de la literatura, es decir, a los estudios literarios, ¿no? Para ello, veía de interés, eh, veía de interés leer algunos de los principales libros, algunas de las principales secciones bibliográficas que pueden, o que creo que pueden aumentar, ¿no? En la medida apropiada, el conocimiento del oyente respecto a estas materias, ¿no? No con vista distinta a la de perfeccionar, ¿no? O la de ampliar, o la de aumentar y agrandar las competencias, ¿no? Insisto, del oyente. Entonces, tenemos una serie de libros, ¿no? Que a nuestro juicio poseen alto interés bibliográfico, como digo, en torno a los estudios literarios, ¿no? Como sabrán, si han visto el anterior vídeo, nos dedicamos la sesión pasada a leer el libro de Fernando Gómez Redondo, Manual de Crítica Literaria Contemporánea, que es el que vamos a seguir a continuación, ¿no? También hay otra serie de vídeos que están ya eh, organizándose y gestándose, ¿no? En la medida de que el tiempo lo permite, de que mi tiempo lo permite, porque no, como no soy jubilado y tampoco soy niño, pues uno tiene algunos quehaceres, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar, si les parece, o vamos a continuar, mejor dicho, ¿no? Con el Manual de Crítica Literaria Contemporánea de Fernando Gómez Redondo, a lo cual sumaremos una serie de apuntes, de anotaciones, de críticas a lo que este autor exponga en este manual. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Con el apartado 1.3. El apartado 1.3 titulado Límites y posibilidades de desarrollo de la crítica literaria. Veía su interés como digo, en este apartado, ¿no? O veía bien empezar la sección que voy a titular en torno a los estudios literarios con este apéndice, ¿no? Porque creo que es importante para la gente que estudia o que cursa los estudios literarios, ¿no? Tener unas bases de cuáles son las posibilidades y asimismo cuáles son los límites, ¿no? Que nos ofrece la crítica literaria. Más allá de ser entendida, ¿no? Como algunos lo entienden, y a mi juicio muy erróneamente, de ser entendida como el ejercicio, ¿no? El ejercicio, el escrutinio, ¿no? De los textos literarios, de los materiales literarios, ¿no? Siempre eh, partiendo de una teoría previa, ¿no? Es decir, no podemos ejercer una ciencia sin contar, bueno, pues con los elementos, con los materiales, con los casos necesarios, ¿no? Que nos posibiliten el ejercicio de la misma ciencia. Imagínense ustedes no sé, a un cirujano, ¿no? Que ejerce la medicina, ¿no? Y cuyos conocimientos teóricos de lo que la medicina es, de lo que la disposición de los órganos, ¿no? vitales, de lo que los cuerpos son, imaginemos que no tiene ninguna clase de conocimientos de este tipo. Pues, ¿qué tipo de ciencia va a ejercer? Bueno, pues ejercerá, pues no sé, una desgracia para, para el pobre operado, ¿no? Bueno, eh, entonces, dice Fernando Gómez Redondo en este apartado, en este apéndice 1.3, límites y posibilidades de desarrollo de la crítica literaria. Dice lo siguiente. En rigor, la crítica literaria no tendría que fijar ningún límite para su desarrollo, puesto que la especulación que promueve se ha de dirigir, con entera libertad, hacia el objeto que persigue, la reflexión sobre la producción textual. Sin embargo,
y aquí es donde yo creo que no viene a decir tampoco nada nuevo. No creo que pretenda ser original el autor, ni mucho menos, pero es algo redundante lo que dice. Sin embargo, algunas de las metodologías de que aquí se va a dar cuenta obedecen a dictados que poco tienen que ver con los fenómenos de la creación literaria, ya sean de orden político, ya sociológico o ya moral, sobre todo las últimas ligadas más al discurso textual que al soporte de la textualidad. Es preciso, en estos casos, apuntar las diferencias entre unos métodos y otros, porque en unos movimientos se analiza la obra o el lenguaje literario que la sostiene, perdón, cuando en otros se trata de panoramas sociológicos o simplemente políticos. Esto es como decir que, no sé, que no todas las teorías estéticas son las mismas, ¿no? Que algunas atienden, no sé, se me ocurre, a la forma y otras a la materialidad de la obra de arte, ¿no? Por ejemplo, o como decir que no todas las casas pues son de 2 pisos, ¿no? Sino que también las hay de 3 o de 1, ¿no? Mm, Esto, bueno, constituye en gran parte el error que la crítica literaria actual está, está ejerciendo, ¿no? No lo digo tanto por esto, porque insisto que es simplemente a modo de introducción, ¿no? del tema que hemos planteado aquí y que Fernando Gómez Redondo expone. Y creo que no lo expone además de manera original, porque no pretende ser original, entre otras cosas, pero creo que esto puede constituir uno de los problemas que los estudios literarios, que afectan a los estudios literarios, ¿no? Que los estudios literarios transitan en este camino, ¿no? Sobre todo en el camino universitario, sobre todo en el camino universitario o más académico. Porque la mayor parte de la crítica literaria o de los estudios literarios que, que ustedes podrán comprobar en cualquiera de los planes que están expuestos a las universidades públicas españolas, ya las privadas no me meto porque eh, creo que a la empresa privada poco le importará, ¿no? La literatura, y si le importa pues es al, al servicio de intereses que no tienen nada o muy poco que ver con el desarrollo literario, ¿no? Con el pensamiento literario y con los estudios literarios, ¿no? Poderoso caballero en dinero. En fin, digo que esto puede constituir uno de los principales problemas que atraviesan los estudios literarios. ¿Por qué? Porque si ustedes leen alguno de los manuales, ¿no? Que existen sobre la teoría y la crítica literaria, incluso sobre la historia de la literatura o sobre la historia de la teoría literaria, se encontrarán con frases de este tipo, con frases redundantes que en cualquier caso son prescindibles, que no vienen a aportar nada y que dejan al lector en un punto más retrasado del que se encontraba antes de ejercer la lectura de estos libros, ¿no? Bien, sigue pues Gómez Redondo. Parece que los planteamientos críticos han de atenerse a los factores que la producción literaria pone en juego y que han de ser los merecedores del ejercicio especulativo. El mayor valor de un método de esta naturaleza habría que otorgarlo a las posiciones críticas, un formalismo, una semiótica, que intentan dar respuesta a los problemas derivados del curso de la creación literaria. El lenguaje literario, la dimensión textual, la autoría y la recepción. Aquí estamos hablando, o Fernando Gómez Redondo plantea una serie de materiales literarios con los que el crítico va a trabajar, ¿no? O más que materiales, una serie de dimensiones concernientes a los textos, al espacio literario, a los textos literarios con los que el crítico debe de trabajar, ¿no? Siendo estos, pues, el lenguaje literario, ¿no? Evidentemente, no puede haber literatura sin un lenguaje. De ahí, y además un lenguaje escrito, un código escrito, un código con el que operen. Porque, insisto, eh, las pinturas rupestres, por ejemplo, no constituyen lo que la literatura es. No es literatura. No es literatura. Es otra cosa. Es otra cosa. El lenguaje literario
la dimensión textual, evidentemente, la dimensión que tiene el texto, ¿no? La dimensión textual con la cual, o en la cual se inscriben, ¿no? Esos códigos, ¿no? En la cual se plasma, el autor plasma a través de un lenguaje una serie de ideas, ¿no? Que expone y que quedarán expuestas en esa dimensión textual, que será labor del crítico analizar, interpretar de manera sistemática, teórica y científica. La autoría, evidentemente no puede haber un texto literario sin autor, aun cuando el autor sea desconocido o anónimo, pero presuponemos que alguien ha creado, ¿no? Alguien ha escrito, no tanto creado, alguien ha escrito esos textos, ¿no? A no ser que uno crea, pues no sé, en fantasmas, en dioses o en palomas blancas mensajeras que bajan como encarnación del Espíritu Santo. Lo cual, si ustedes creen esto último, ¿no? Que hay palomas que, bueno, que escriben o que suponen una emanación, ¿no? De lo que la literatura es, les aconsejo dos cosas. Una, que abandonen el canal y dos, que consulten rápidamente a un psiquiatra, ¿no? En cuarto lugar, tenemos la recepción. La recepción. Evidentemente hay un receptor, hay un lector, ¿no? Eh, y esto lo veremos más adelante, ¿no? En la serie de vídeos, en esta serie de vídeos en torno a la crítica y teoría literaria, en torno a los estudios literarios, con la estética de la recepción. Es decir, cómo el receptor se constituye como una especie de descifrador, ¿no? De constructor, ¿no? De lo que el universo literario es. Es decir, el texto se construye, ¿no? Y lo compararemos además si lo extrapolaremos a visiones como las que, por ejemplo, Eco o otros tantos han planteado, como por ejemplo es el caso del lector modelo o del lector implícito, ¿no? El receptor. El receptor. Porque evidentemente una lectura que no cuente con, con una recepción, pues no es una lectura, porque no hay lector. Es decir, para que haya un lector, se presupone que tiene que haber una persona que esté leyendo ese texto, que esté recibiendo ese texto. No se puede leer en abstracto. Y de ahí criticaremos, en base a nuestro pensamiento materialista, ¿no? En relación a los estudios literarios, porque se cae en una especie de cinismo, en una falacia, en un caso que es del todo tramposo y engañoso, como es el caso de plantear, bueno, pues la figura de un lector implícito o de un lector modelo, ¿no? Eh, que insisto, esto habrá que definirlo en los términos pertinentes, ver de qué hablamos cuando hablamos de estas dos figuras, ¿no? Y sobre todo es relacionarla o ponerla en conjunto del resto de materiales literarios, ¿no? Bien, dice, sigue Gómez Redondo. Con todo, el recorrido de este manual acogerá otras corrientes sobre el fenómeno de la literatura, por cuanto los textos publicados y consumidos nunca son objeto neutro de sentido. Nunca son objeto neutro de sentido. Claro, ¿cómo van a ser objeto neutro de sentido si hoy en día... bueno, habría que preguntarle primero a Gómez Redondo ¿para quién, no? ¿Para quién? Porque cuánta gente de los que, eh, eh, digamos, estudia estudios literarios, eh, estudia concernientemente, lee concernientemente, atiende concernientemente a lo que los estudios literarios son. ¿Cuánta gente se compromete con los estudios literarios? Los estudios literarios han caído en una especie no sé, de tumba de Antígona en la cual se toma como una especie de fetiche, como una especie de interpretación chamanística de lo que la literatura es, de una interpretación creativa de lo que la literatura es, de lo que la literatura es. Y en muchos casos se parece más a un juego de tarot que a un rigor científico. Sostiene más una base de tarot que una base de rigor científico, ¿no? Dice, repito, por cuanto los textos publicados y consumidos nunca son objetos neutros de sentido. Evidentemente, cada uno podrá darle el sentido que le dé la gana. Es decir,
yo puedo leer, eh, ¿no? Eh, el ciclo de Bronwyn de Cirlot y pensar que me recuerda a mi tía Lourdes, la que me daba regaliz, ¿no? Pero que por cierto, ni tengo una tía que se llame Lourdes, ni tengo una tía que me da ese regaliz con ese nombre. Evidentemente porque no tengo una tía que se llame Lourdes. En fin, uno puede darle el sentido que le dé la gana. Uno puede darle el sentido que le dé la gana. Ahora bien, que uno dé el sentido a las cosas que quiere no define ni mucho menos lo que las cosas son. Solo en cuanto nos afectan la disposición de esas cosas en el mundo, ¿no? En el mundo. Que a mí, por ejemplo, no sé, las luces bajas de las casas, las luces de habitaciones como lo que son el salón, ¿no? Los cuartos de estar, las luces bajas, no las luces altas, las luces bajas, las luces de suelo, me recuerdan a mi infancia, no definen o no constituyen lo que las luces bajas son, ni las propiedades que tienen las luces bajas, sino cómo las luces bajas pueden afectar a un receptor determinado. Ahora bien, si alguien ha estado encerrado en un cuarto oscuro y la única luz que ha visto ha sido una luz baja, pues evidentemente cómo el sentido que él dará a esa luz baja será completamente distinto al que yo pueda dar a esa luz baja, ¿no? Esa luz baja. Lo que quiero decir es que evidentemente uno puede darle el sentido que le dé la gana, pero hay que tener cuidado con esto, porque a la hora de ejercer la crítica literaria no vale tampoco que uno entienda que, por ejemplo, la figura de Remedios la Bella representa A, B, C o X, sino que hay que partir de una teoría y hay que sistematizar. Hay que ser sistemático, hay que ser científico, hay que ser riguroso, hay que ser o tener un compromiso, ¿no? Hay que, en definitiva, partir de ciertos presupuestos y no ofrecer críticas que se basan en este sentido que no es neutro y que constituye, bueno, cómo me afecta a mí la literatura. No, eso no es la crítica literaria. La crítica literaria va un paso más allá, va un paso más allá de lo que esto realmente es, ¿no? Bien. Eh, sigue, sigo. Nunca son objeto neutro de sentido, sino que contribuyen a la configuración de sistemas de ideas que pueden ser dominantes o marginales. Leemos la frase entera. Por cuanto los textos publicados y consumidos nunca son objetos neutros de sentido, sino que contribuyen a la configuración de sistemas de ideas que pueden ser dominantes o marginales. Lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Todas estas metodologías encierran algo de positivo y a todas ellas se les ha concedido aquí el valor que merecen. A título orientativo, bueno, el valor que merecen hay algunos que no, el valor es bastante discutible, ¿no? El valor que merecen y sobre todo por cuánto daño han hecho los estudios literarios, ¿no? Dice, a título orientativo, procede trazar un breve esquema en el que queden apuntadas la sintaxis, en el que quedan apuntadas las posibilidades de aplicación de estas opciones críticas, según se centren en el estudio de la perspectiva de la autoría, en la función del texto literario o en la vertiente de la recepción, ¿no? Es decir, si nos encontramos con los materiales literarios, el autor, ¿no? Eh, el texto literario, es decir, la obra que vamos a tratar, o ya sea la obra o el extracto de una obra, da igual, hablamos de obra, ¿no? El autor, la obra, el receptor, que hablamos de la figura del receptor, ¿no? Pero prefiero hablar del lector antes que del receptor. Porque el receptor parece que la literatura se entiende entonces como una especie, no sé, como si yo como el que recibe una descarga, ¿no? En base a unos electrodos conectados a ciertas franjas neuronales, ¿no? Parece que la literatura sería eso, ¿no? Sería una especie de descargas de impulsos, ¿no? De efluvios que a mí me corresponde recibir y que puedo experimentar unas determinadas sensaciones u otras, ¿no? Cuando se habla de receptor, de hecho, se pone el foco
y no me gusta utilizar la distinción sujeto-objeto, pero creo que es importante. Se pone el foco en el sujeto, es decir, en cómo me afecta a mí la literatura. Y este es el pilar, o esta es la base sobre la que se asienta la crítica literaria, la teoría literaria y los estudios literarios actuales. En cómo me afecta a mí la recepción de un texto. Claro, es que esto es sociología pura, esto es un psicologismo reduccionista absoluto, absoluto. Y entonces tenemos, pues, tenemos que en las universidades se encuentran, pues, másteres en escritura creativa, e incluso, bueno, en la esfera angloparlante, ¿no? Eh, carreras, grados, titulaciones, ¿no? De escritura creativa. Que ya me dirán a mí lo que es eso. Vamos, lo más semejante que encuentro yo a estudiar escritura creativa es, no sé, pasar tiempo con mis sobrinos, ¿no? Con mis sobrinos y, y bueno, pues que ellos hagan una serie de trazos, ¿no? En un papel y como no hay rigor, ¿no? Como esto es una concepción totalmente infantil, pues que más da 8,80, ¿no? Bien. El resultado quedaría como en el cuadro de la página siguiente. Bien, me van a permitir que les muestre un poco cuál es el cuadro. Pueden detenerse el vídeo. No sé si se llega a apreciar. Bueno, yo creo que sí. Ahí lo tienen, ¿no? Tenemos por un lado el autor, tenemos por otro lado el texto y tenemos por otro lado el receptor. Nosotros somos aquí partidarios de introducir un cuarto elemento, ¿no? Un cuarto elemento en el que, por cierto, hice especial hincapié en, en dos vídeos atrás, que era una introducción a la crítica a la razón literaria de Jesús G. Maestro, ¿no? De Jesús Maestro, para abreviar, ¿no? En la cual se introduce un cuarto material literario que ahondaremos en él, ahondaremos en la obra. De hecho, ustedes no lo pueden ver ahora mismo porque la disposición que yo tengo es la del escritorio aquí. Aquí atrás hay una pared en blanca, una pared blanca que todavía no está cubierta por estanterías, pero lo estará pronto porque además tengo serias dificultades para guardar ya los libros porque no me caben, entre otras cosas. Tengo ahí una serie de 7 módulos de estanterías, ¿no? De librerías. Pues ahí en uno de ellos, ¿no? En la parte superior se encuentran los 3 volúmenes de esta obra, ¿no? Y ahondaremos y señalaremos, ¿no? ese apartado, ¿no? Ese apartado correspondiente a ese material literario, ¿no? Como es la figura del intérprete o transductor. ¿Qué nos incluye? ¿Qué nos incluye aquí? Y que no es casual que nos incluya, a mi juicio, ¿no? Siendo un poco mal pensado. ¿Por qué no es casual que se incluya? Que nos incluya. No es casual que nos incluya porque la figura del transductor, del intérprete, supone interpretar unos códigos en base a otros. Es decir, supone interpretar el código literario, no, el código de la obra, es decir, la textualidad, ¿no? De la obra, el texto literario, en base a una serie de ideas, en base a una serie de conceptos que quedan expuestos en una teoría literaria previa. Claro, al no hablar de la figura del intérprete transductor, damos pie aquí a una sistematicidad completa. Damos pie a que se inocule esa especie de matute como son las teorías literarias posmodernas, con las que tenemos una crítica literaria que poco se tiene que ver, o nada tiene que ver, a mi juicio, con lo que el rigor científico es, ¿no? Y advierto antes que nada, hasta se ha desenfocado la cámara del susto. Advierto antes que nada también al espectador, al oyente de este vídeo. No estamos reduciendo la literatura a una ciencia. La literatura no es una ciencia. La literatura no es una ciencia. La literatura, veremos en otro momento en un vídeo, en base a la genealogía de la literatura, lo que la literatura es y cómo se ha desarrollado. La literatura no es una ciencia. La crítica literaria se puede ejercer en base a criterios científicos
Y en ese sentido puede llegar a considerarse una ciencia. Pero esto habrá que desarrollarlo, porque no es una ciencia como lo puede ser, no sé, no sé, la matemática, la genética, la biología. No es una ciencia en ese sentido. Veremos en qué sentido es, porque no existe un concepto global de ciencia. Existen unos parámetros que una ciencia tiene que cumplir para serlo. Pero la meteorología, de hecho, es el estudio del todo con relación a las partes, ¿no? Hablamos de ciencia, no, hablamos de ciencias. Hablamos de ciencias. Lo contrario sería hablar, bueno, según cuál, según qué mitos, ¿no? Entonces, bueno, no me entretengo más. Dice. El esquema solo pretende mostrar los aspectos en que más van a incidir estos planteamientos críticos. Yo le diría a Fernando Gómez Redondos que planteamientos críticos, si la mayoría de la crítica literaria actual es de todo menos crítica, pudiendo cada uno de ellos albergar posturas contradictorias o propiciar evoluciones que aquí no pueden siquiera quedar apuntadas. Bueno, entonces si no pueden siquiera quedar apuntadas, ¿para qué escribes un manual, ¿no?, de crítica literaria contemporánea? ¿Para qué escribes un manual de crítica literaria contemporánea? Y además, dice, pudiendo cada uno de ellos, estos pensamientos críticos, albergar posturas contradictorias o propiciar evoluciones que aquí no pueden siquiera quedar apuntadas. Es que tienen que quedar apuntadas para ver qué teoría literaria es más solvente, para ver qué planteamiento crítico, para ejercer una crítica en base a una teoría literaria, es más solvente, es más solvente. Y si tiene contradicciones entre sí, tendremos que comparar dos teorías para ver cuál de ellas es más solvente, o cuál es más sistemática por lo menos, o cuál ofrece mejores resultados. Porque no es lo mismo si a mí me pegan un tiro en el estómago, acudir a un chamán que acudir a un médico. No es lo mismo, a un cirujano, no es lo mismo. No es lo mismo en ningún caso. No es lo mismo, claro, los resultados, claro, pues sí, pues son diferentes, ¿no? O sea, pueden ser contradictorios, por supuesto, pero tal es la diferencia que en un caso me muero y en otro no. O sea, en un caso tengo a un tío que me da una infusión de hierbas y yo ahí quedo desangrado, y en otro tengo a un señor que me opera, ¿no? Que me extrae la bala y que hace que yo sobreviva. O sea, el resultado es muy distinto. El resultado es muy distinto. Y de hecho, la crítica literaria actual parece que le da igual el hecho de la extracción de resultados distintos. No está mal extraer resultados distintos. Lo que está mal es extraer resultados distintos y creer que están a la misma altura. Es decir, que hay una isovalencia de resultados. Que la crítica literaria se fundamenta en base a una isovalencia de lo que la teoría literaria, de lo que las ideas y de lo que los sistemas de pensamiento crítico literario son. Porque no es así. Porque no es así. Porque no es así. Porque no es así. Dice. No obstante, el valor de esta sintética presentación lo otorga la simple limitación de estos tres cauces: el de la autoría, el del texto, el de la recepción, es decir, los tres materiales. Estamos hablando de autor, la obra y el lector. Faltaría el cuarto, como he dicho, pero le dedicaremos un vídeo específico para desarrollar ese material, ¿no? Esa figura, la de el transductor, ¿no? La del intérprete o transductor. Dice, vuelvo a leer. No obstante, el valor de esta sintética presentación lo otorga la simple limitación de estos tres cauces, a los que se suma el del discurso textual. Estas vías, a pesar de las posiciones planteadas y de los estudios verificados, aún siguen ofreciendo múltiples problemas sin resolver, tantos como obras nuevas puedan escribirse. Esto yo no lo logro entender. A pesar de las posiciones planteadas y de los estudios verificados, aún siguen ofreciendo múltiples problemas sin resolver. Y yo pregunto, ¿cuáles son esos problemas sin resolver? Evidentemente dan problemas sin resolver. ¿Cómo va a resolver? ¿Cómo va a dar cómo vamos a obtener una solución real a unos problemas que en muchos casos son idealistas o imaginarios? No se puede. No se puede. Es que es imposible. Es imposible. Y ni siquiera es que sea imposible, ¿no? Sino que es que además dice tantos como obras nuevas puedan escribirse. Sí, sí, sí. Cada uno podrá escribir todas las obras que le dé la gana ahora, que sean sistemáticas.
O que sean solventes, eso es otra cosa, ¿no? Parece que los estudios literarios han quedado reducidos pues, a una especie de, no sé, de pensamiento divulgativo de lo que la literatura es, a una especie de pensamiento hippie podemita de lo que la literatura es, ¿no? Y bueno, tenemos aquí, como digo, bueno, pues una tabla, ¿no? Que es con el autor, el texto, el receptor. Define al autor como el intérprete del mundo, que pones después aquí abajo soporte de una visión ideológica. Claro, se introduce el elemento de la política en la literatura. La literatura tiene consecuencias políticas. Tiene consecuencias políticas. Ahora bien, cuando uno va a leer un texto literario, eh, cuando uno se enfrenta a un texto literario, es mejor que las convicciones políticas queden a un lado. Eh, en la, en la figura del lector. El autor, evidentemente, bueno, pues uno puede escribir lo que le da la gana, ¿no? El autor, como dice aquí, es el intérprete del mundo, ¿no? Es aquel que, bueno, que al construir una determinada historia la desarrolla en base a cómo interpreta, cómo lo concibe, ¿no? Cómo el mundo le afecta, cómo el mundo se le dispone, cómo el mundo a él le afecta. Y, evidentemente, hay una serie de, bueno, de ideas, de pensamiento político detrás. Ahora bien, como digo, a la hora de leer un texto, a la hora de enfrentarnos a un texto literario como lector, es mejor dejar el soporte ideológico a un lado. Es mejor dejarlo a un lado. En el caso del crítico, en el caso del crítico, en el caso del intérprete o transductor, sería un tema discutible. Sería un tema discutible porque se puede caer en establecer una crítica ideológica, una crítica dogmática, ¿no? En el caso del texto, lo define como reducto, soporte del lenguaje literario. No hay mucho más que decir, ¿no? En el caso del receptor, y aquí viene lo preocupante, ¿no? Porque parece que estamos hablando, como digo, de un chamán o de un mago o de un alquimista. Dice, descifrador y constructor del universo literario. Bueno, constructor puedo entender, ¿no? A la hora de que leemos un texto literario, ¿no? Puedo llegar a entender que ese texto literario, el, al leerlo, construimos una serie de esquema mental, ¿no? Generamos un esquema mental en el cual imaginamos, ¿no? Lo que es la historia, o lo que es, eh, por ejemplo, el poema que estemos leyendo, o las ideas que aparecen expuestas en un ensayo, etc. Ahora bien, descifrador, hombre, lo de leer entre líneas está bien para según qué experiencias místicas, ¿no? Pues según no sé, para quienes se reúnan alrededor de un círculo, ¿no? A tomar peyote, pero no creo que la literatura tenga nada que descifrarse. Porque de hecho, en el concepto de, perdón, en el hecho de descifrar, en el hecho de descifrar o en el hecho de creer que hay algo que descifrar, podemos caer en una lectura paranoica y creer que bueno, que hay gigantes donde en realidad hay molinos, ¿no? Bien, bueno, seguiría aquí, o sea, terminaría aquí, perdón, Fernando Gómez Redondo, y el siguiente apartado sería el de el formalismo ruso, ¿no? Que trataremos en el siguiente vídeo, puesto que, bueno, es un tema interesante, que tiene su importancia, ¿no? Histórica, y que conviene desarrollar, ¿no? Los pone mira, estoy viendo que en apenas 20 páginas, esto, Fernando Gómez Redondo expone el formalismo ruso, entonces dedicaremos, bueno, pues un nuevo vídeo a tratar lo que el formalismo ruso es, puesto que creo que puede ser del interés, ¿no? De quienes nos estén escuchando, ¿no? Así que simplemente, bueno, dejo aquí este vídeo, ¿no? Y disfruten de la semana.